Muchas gracias a todos por apuntaros y por asistir al Afterwork. Como ha dicho Laura, está centrado en las historias de usuarios. Me voy a presentar lo primero. Me llamo David Caro, llevo unos 3 años trabajando para Babel en Sevilla y llevo unos 7 años trabajando bajo metodología Scrum. Primero trabajé como Product Owner y actualmente como Agile Coach en el proyecto que tenemos en el SAS, el Servicio Andaluz de Salud. Por ese motivo, veréis que varios de los ejemplos que voy a poner hoy son del ámbito sanitario, sacados de ahí, pero es porque es lo que tengo más a mano ahora mismo. Lógicamente, pueden ser de cualquier otro ámbito. Este Afterwork me decidí a darlo porque la historia de usuario es algo que tenemos en el centro, en el día a día de todos los que trabajamos bajo metodología Scrum. Son una herramienta muy útil y también muchas veces son una herramienta muy desaprovechada. Entonces pensé, bueno, con la experiencia de estos años, voy a ver si pongo aquí un poco lo que he aprendido yo y con suerte que también aprendéis algo vosotros. Veamos, si cualquier duda que haya, me paráis claramente si hay algo que no se entienda. Si hay alguna pregunta, a vuestro criterio, me paráis en ese mismo momento para hacerla. Hay 4 secciones solo en la presentación. También podéis, si queréis, al final de cada sección, preguntaré si hay algo relativo a esa, podéis hacerlo ahí, o al final, si se os ocurre algo, si es algo más general, básicamente cuando queráis. Los compañeros del departamento de personas me preguntaron, cuando estábamos preparando el Afterwork, si había algún requisito técnico, algún lenguaje que los asistentes tengan que conocer, etcétera. Dije que no, ninguno. Sin embargo, luego sí que he pensado que sí que hay algo que deberíais saber, que doy por hecho que lo sabéis, pero por si acaso prefiero mencionarlo. Y es simplemente una cosa. En Scrum sabréis que hay 3 roles principales. Bueno, en la última guía Scrum ya no se le llama roles, sino responsabilidades, pero es igual. Están los desarrolladores, que son los que llevan a cabo las tareas. Está el Scrum Master, que es lo mismo que hago yo de Agile Coach con varios equipos, pero centrado en un equipo. Se encarga de que todo vaya fluido, de que Scrum se implemente, se optimice, etcétera. Y está el Product Owner. Product Owner, por definición, dueño del producto, es la persona que sabe qué es lo que se quiere hacer. Sabe qué es lo que hay que hacer, se lo explica a los desarrolladores, les atiende las dudas que tengan y prioriza. Es la persona que normalmente escribe la historia de usuario. ¿Vale? Eso es simplemente en caso de que hubiera alguien que venga totalmente de nuevas. Esos son los 3 roles de Scrum. El Product Owner es el encargado de saber qué es lo que hay que hacer, explicarlo y normalmente escribir la historia de usuario. Así que simplemente con eso comenzamos. El índice, como digo, corto y al grano. ¿Qué son las historias de usuario? ¿Cómo son en el sentido de qué pinta tienen? ¿Cómo se escribe y se usan? Cuando digo se usan, quiero decir que aunque las escribe una persona, al final se discuten entre varios y son varias personas las que pueden aprovecharlas y pueden hacer que estén optimizadas la historia de usuario, que sea lo mejor posible. Y por último, relacionado con el tercer punto, ¿quién tiene que hacer qué? ¿Qué parte de la responsabilidad, digamos, de la historia de usuario recae en cada uno? Primera, ¿qué son las historias de usuario? Bueno, las historias de usuario, como hemos dicho, son uno de los elementos más importantes que hay, unos elementos clave que utilizamos en metodología Scrum. ¿Verdad que sí? Pues en realidad no. Al menos dicho así, es falso. No son uno de los elementos clave de Scrum. Y por si alguien no me cree, pues traigo pruebas. Esta es la guía Scrum, que también, como sabréis mucho, es como la Biblia dentro de Scrum. Está creada hace muchos años y mantenida por Schwaber y Sutherland, que son los creadores de Scrum. Esta en concreto es la última edición, que es de noviembre del 2020. La edición anterior era de 2012. Se actualiza de vez en cuando. El caso es que si buscáis, si hacéis la búsqueda en la guía Scrum, que es un PDF, si quitamos índice, crédito, etcétera, se queda la información unas 12 o 14 páginas, eso sí, cargada de información. Cada párrafo tiene un montón de ideas. El caso es que si buscamos ahí Story o User Story en la guía Scrum, aparece 0 veces. La guía Scrum no nos habla de historia de usuario, no nos dice que la utilicemos, nada de eso. Entonces, ¿por qué son tan famosas, tan usadas en el día a día de todos los que nos dedicamos a esto? Hay buenas razones para eso. Lo que sí nos dice Scrum es lo siguiente. Tenemos
un producto por delante o un problema que es complejo y es grande. Es demasiado complejo y demasiado grande como para abordarlo como un todo. Necesitamos dividirlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, primero, no sabemos exactamente bien la magnitud de lo que tenemos que hacer. Y segundo, no podemos estimar el tiempo. Un ejemplo, eh, un edificio, porque Scrum, aunque se iniciara en el mundo del desarrollo del software y sea muy útil en software, no es ni mucho menos exclusivo de este, se puede utilizar en ingeniería, en etcétera. Imaginemos que nos dicen cuánto tiempo podemos tardar en construir en este solar construir, equipar, preparar todo, un hotel de 5 plantas. Pues podemos decir que un año, podemos decir 4, no lo sabemos, hay demasiadas cosas en el aire. Ahora bien, si dividimos esto en tareas y decimos, bueno, a ver, el solar es de 10 por 12, ¿cuánto tardamos en excavar un hueco para unos cimientos de 3 metros? Eso sí podemos saberlo, podemos saber que en eso tardamos 4 días, por ejemplo. Vale, lo siguiente es esto. Si cogemos el problema complejo y grande y lo dividimos en partes, esas partes son más manejables, podemos saber bien en qué consiste cada una de esas partes y podemos estimar en cuánto tiempo podemos acometerlo entero. De hecho, otra cosa que sí nos dicen en Scrum es que en un sprint es la unidad de medida del tiempo en Scrum. Todo ocurre dentro de un sprint, que es un tiempo de 1 semana, 2, 3 o 4 semanas máximo. Cuando acaba el sprint 1, se empieza el 2. Scrum nos dice que cada partecita de ese problema complejo en que dividamos el trabajo que hay que hacer, tiene que poder completarse en un sprint. Hay que poder empezarlo y acabarlo en el mismo sprint. Si no, es demasiado grande, hay que seguir dividiéndolo. Pues bien, a ese problema complejo se le llama Product Backlog. Product Backlog es todo lo que queda por hacer hasta acabar el producto. Al comienzo del proyecto coincide con el producto entero, porque no hemos hecho nada. Conforme vamos avanzando, el Product Backlog va siendo más pequeño hasta que desaparece. Ese Product Backlog es el que vamos a dividir en partes más pequeñas, más manejables. A cada una de ellas se le llama objeto de Product Backlog Item. Pues bien, esos Product Backlog Items deben estar en algún sitio. Se les tiene que explicar a las personas que vayan a llevar a cabo las tareas en qué consiste cada uno de ellos. Eso se puede hacer de muchas maneras. Se pueden escribir, se pueden decir de viva voz, etc. Una de las maneras que tenemos de escribir y dejar por escrito un Product Backlog Item es una historia de usuario. Es simplemente una convención, no es obligatorio usar historia de usuario en Scrum, ni en desarrollo de software, ni en nada. Es una manera de hacerlo, de transmitir a los demás qué es lo que vamos a hacer para esta funcionalidad en concreto. Como he dicho antes, funciona muy bien y es muy usada por esto, por razones que vamos a ver a partir de ahora. Pero perfectamente un Product Owner podría, por ejemplo, grabarse a sí mismo en un vídeo de 1 minuto diciendo, a ver, gente, siguiente cosa que vamos a hacer, vamos a hacer una pantalla, no sé qué, grabarlo en vídeo y subirlo a internet si quiere. Eso es perfectamente un Product Backlog Item y se puede explicar de esa manera. Lógicamente queremos que quede bien especificado, bien escrito, que se pueda comprobar, etcétera. Y ya digo, historia de usuario es simplemente una convención. ¿Vale? Esto es la introducción, esta es la sección 1. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Si no, pues continúo. Creo que no, ¿no? Esta es simplita. Bien, vamos a continuar con la segunda sección, que es cómo son, pero antes introduzco aquí la regla de oro. La regla de oro es algo que debéis tener en mente para todo lo que queda de charla. Esto es algo que aplica a todo lo que vamos a ver a partir de ahora. De hecho, es tan importante que, como veis, me he cargado totalmente aquí la hoja de estilo de las presentaciones corporativas de Babel. Me he inventado un fondo, no se lo digáis a nadie, simplemente para el hecho de realzarla, porque es muy importante y además es seguramente una de mis frases favoritas en el universo. Es la siguiente. Toda regla tiene alguna excepción, excepto esta. Me encanta la frase porque si os ponéis a pensarla a los 2 minutos así ya empieza a doler la cabeza. Pues decir, vale, entonces siempre hay alguna excepción, toda regla tiene excepción, pero esta no lo tiene. Bueno, si no lo tiene, entonces sí lo tiene, que es ella misma. Y ya os duele la cabeza. Pero bueno, el caso. Lo que tenéis que sacar de aquí es, vamos a ver una serie de estándares, de buenas prácticas, de buenos consejos sobre cómo construir un estilo de usuario. Siempre, siempre, siempre vais a poder encontrar, es raro, pero podéis encontrar algún caso donde no podáis aplicar esta norma o incluso si lo hacéis es contraproducente.
Simple y llanamente por el hecho de que la realidad siempre es más compleja que toda la teoría que podamos escribir sobre historia de usuario sobre lo que sea. Eso es cierto y puede pasar. Sin embargo, como digo, en el 99% de los casos, lo que vamos a explicar a partir de ahora son buenas normas y buenas prácticas para las historias de usuario. ¿Vale? Dicho lo cual, ¿cómo son las historias de usuario en el sentido de qué pinta tienen? Normalmente tienen estas tres partes: un título, una narrativa y una última sección donde están los criterios de aceptación. Podréis encontrar quizás otros nombres para estas tres secciones, pero básicamente suelen ser así. Y vamos a explicar cada uno de ellos en qué consiste. Primero, el título. El título debe ser simple y llanamente una pequeña frase, ni siquiera frase, un pequeño conjunto de palabras descriptivo de lo que va a hacer el hecho de usuario. En los ejemplos que pongo aquí: editar datos personales o modificar permisos del usuario. Con eso podemos identificar qué es lo que hacemos dentro de este usuario. Y es simplemente para que cuando veamos un listado de historias de usuario, que es el Product Backlog, podamos decir dónde habíamos hecho. Ah, vale, era en esta de aquí. Ya digo, lo más importante es que sea algo descriptivo, no un título de historia de usuario que sea modificar cosas o configuración. No es lo bastante descriptivo, es mejor hacerlo un poco mejor. Dentro de que sea descriptivo, cuanto más corto, mejor. Pero hay veces en que hay varias historias de usuario que son muy parecidas unas a otras. Solo se diferencian en matices. En ese caso, es bueno introducir esos matices en el título, como los ejemplos que pongo aquí. Editar una historia clínica, te digo que son ejemplos del ámbito sanitario, por parte de un enfermero; editar historia clínica por parte de un médico. Diferenciamos esto porque un médico va a tener permisos para hacer cosas que un enfermero no. O al revés. Uno podrá ver algo y otro podrá, sin embargo, editarlo. Incluso llegamos a algo más: editar historia clínica por parte de un médico en las 24 horas siguientes a su creación. Quizá cuando se da de alta algo o se edita algo, en las siguientes 24 horas puede simplemente decir deshacer, pero después ya queda grabado, por ejemplo, queda consolidado. Ese tipo de matices. Si son dos historias de usuario distintas, van a tener por fuerza un nombre muy parecido unas de otras, pero esos matices hay que introducirlos. Del título, poco más. Pasamos a la narrativa. La narrativa, la habréis visto muchas veces, es un parrafito, 3 líneas, en las que cada una de ellas empieza con cómo quiero para. Como el usuario que sea, quiero una funcionalidad para necesidad o motivo. El ejemplo que viene ahí: tenemos una historia de usuario a la que ya le hemos llamado listado de consultas. Y decimos, como médico, quiero ver el listado de mis pacientes para hoy. ¿Para qué? Para preparar las consultas que tengo hoy. Cosas importantes. En el usuario, si tenemos, por ejemplo, un perfil determinado, que es al que va dirigido esta historia de usuario, es aquí donde debemos ponerlo. Lo que vamos a poner en esta historia aplica a los médicos, no a enfermeros, celadores, anestesistas, etcétera, etcétera. Siempre hay que intentar poner un usuario final. Si es para todos los usuarios, por ejemplo, si es para cualquier persona que se meta en Amazon a mirar algo, pues como usuario quiero ver la página principal. No hace falta especificar más. Hay que intentar evitar poner usuarios que no sean finales. Muchas veces se pone como desarrollador o como el equipo de desarrollo, quiero refactorizar el código para que vaya más rápido, que es una tarea interna y que dices tú, es que esto no tiene nada que ver con ningún usuario. Siempre hay que intentar ver esto a los usuarios finales o a algunos usuarios finales, qué beneficio les reporta. Si hemos visto que hay una sección que va súper lenta y sabemos que es porque hemos hecho un parche encima de otro y refactorizando código va a quedar mucho mejor, pues como usuario final quiero que esta sección vaya rápido, vaya fluido, para que no me desespere cuando tenga que usarla. Siempre hay que ver el porqué en relación al usuario final. Y por ese motivo siempre es bueno poner aquí en el cómo, intentar poner siempre un usuario final. Regla de oro. Puede haber algún caso en que realmente el usuario final no tenga nada que ver. Puede ser. Pero en la mayoría de los casos hay que hacer ese pequeño ejercicio mental de ver en qué les beneficia. El quiero, pues es un poco como el título. Algo descriptivo que nos da una primera aproximación, una primera entrada de qué va a tratar este usuario. El para es importante.
Porque no es lo mismo ver un listado de mis pacientes para hoy con el objetivo de saber el médico si hoy me tocan 8 consultas o 15, que, por ejemplo, imaginemos que para ciertas consultas, lo invento, pues el usuario en cuanto entre por la puerta le tienes que poner un certificado por delante y tiene que firmarlo antes de nada. Y yo tengo que imprimirlo. Entonces, pues igual lo que quiero es que en ese listado, aparte de ver cuántas personas hay, es que al lado haya una banderita roja o verde diciendo a esta persona tienes que pedir certificado o no. Igual lo importante de esta historia de usuario es que de ese listado ver cuántas banderitas hay, por ejemplo. Entonces, el para me ayuda a entender de lo que viene después explicando qué vamos a hacer en esta historia de usuario, qué es lo realmente importante, por qué este médico quiere esta historia de usuario. Entonces, esa parte es buena especificarla para que ya los desarrolladores tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer. Última parte, los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación se puede expresar de muchas maneras. Se puede poner un párrafo grandísimo, una parrafada, un pantallazo, lo que queráis. Lo más aconsejable es ponerlo como puntos separados, como aquí en los ejemplos. Punto 1, punto 2, punto 3. De manera que cada uno de esos puntos digan el conjunto de criterios, el conjunto de hechos que tienen que darse al final de la historia de usuario para decir que la historia de usuario está hecha. Es mejor ponerlo independiente porque si ponemos en un párrafo 2, 3, 4 ideas distintas, es posible que algunas de ellas se cumplan y otras no. Entonces no podemos decir si ese criterio de aceptación es válido o no, está bien hecho o no está bien hecho. Por eso es mejor puntos separados. Además, esto es una idea fundamental, cada uno de ellos tiene que poder ser verificable. Ejemplos. Solo aparecen en el listado las cifras del médico logado. Logado es una palabra horrorosa, perdón. Si yo soy el médico tal y me identifico y le doy a esta funcionalidad, quiero ver mis pacientes, no quiero que aparezcan los de la persona que está en la sala de al lado. Eso es algo verificable, si eso ocurre bien o no. El listado contendrá todas las citas para el día de hoy, no quiero todas las de esta semana, verificable. Estará ordenado por hora de cita, de más temprana a más tarde, también verificable. Criterios como esta página tiene que cargarse muy rápido. La usabilidad de la página tiene que ser muy buena. Eso no es verificable. Una persona dirá que sí, otra persona dirá que no. No nos vale como buen criterio de aceptación. Y por último, sobre este tema, aquí se expresa funcionalmente qué debe cumplirse y no cómo vamos a hacerlo. Eso no forma parte de los criterios de aceptación. Es decir, si digo, por ejemplo, habrá al final del formulario un botón, cuando se le dé, se queda grabada la información. No digo se queda grabada la información en la tabla tal de la base de datos, no se queden. Eso es el cómo y eso los desarrolladores lo decidirán de la manera que mejor sea. Y es su ámbito. Dentro del lector de usuario simplemente decimos funcionalmente qué tiene que pasar. Y ya digo, esto lo expresamos como varios criterios de aceptación. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas buenas prácticas dentro de los criterios. David, disculpa, te quería preguntar, ¿cómo encaja todo esto que estás diciendo con el cómo se hacen las cosas? Es decir, y me refiero más al plano visual, es decir, si yo tengo que hacer un proceso, imagínate, tengo que editar los datos personales, como indicabas, se pueden hacer de varias maneras. Edito dando un botón, sale un pop-up y ahí cargo los datos. Edito bien haciendo un edit inline en cada uno de los campos en la misma página. ¿Eso cuándo entra o cómo casa con esto? Es decir, entiendo que tiene que haber un diseño previo de esto, igual que hay unas historias de usuario, tiene que haber alguien que defina cómo va a ser el proceso. Entiendo que será un UX, un UI o la persona que sea. ¿Eso cuándo entra? ¿Antes, después? Vale, esa es una de las buenas prácticas, efectivamente. La historia de usuario se completa con, o sea, tenemos título, narrativa, criterio de aceptación y se completa con cualquier cosa que pensemos que es útil o imprescindible para que los desarrolladores hagan lo que el product owner quiere. Por ejemplo, prototipos o guía de estilos, que es más o menos de lo que me está hablando, ¿no? Eso debe presentarse junto con la historia y según donde lo tengas la historia de usuario, la tienes en Jira, la tienes en un documento de Word o online, donde sea, lo metes como adjunto, metes un pantallazo o lo que sea. Metes una fuente, por ejemplo, si hace falta para esta página en concreto un tipo de fuente que no es del sistema. Un adjunto, imaginemos una típica página de ayuda. Esta va a ser la página de ayuda. Y tiene tres páginas de texto. Pues metes un adjunto con el texto. Eso forma parte de lo que hay que preparar
antes para que cuando se le presente la historia de usuario a los desarrolladores tengan toda la información que necesitan. Por ejemplo, eso, la información visual. Entendido. ¿Vale? Vale, como decía, de hecho, aquí veis que este es el último punto de lo que ponía, incluir los adjuntos, cualquier cosa que ayude al equipo, e incluso, por ejemplo, ni siquiera necesariamente algo que sea imprescindible para ellos. Si vamos a hacer una página, en una aplicación muy grande, una página, me refiero a web, muy parecida a otra que hicimos hace 1 año y medio, es más fácil adjuntarle un pantallazo de, ¿os acordáis de esta página que hicimos? Pues como esta, pero en rojo. Pues eso valdría perfectamente y puede ser útil para ellos. Otras buenas prácticas. Valores por defecto. Pensemos, por ejemplo, en el caso que digo, yo estoy ahora mismo trabajando en proyectos para el Servicio Andaluz de Salud. Digamos que estamos rellenando una ficha de usuario y llega un punto en el que decimos queremos un desplegable para que el usuario, para preguntarle, y metemos nosotros aquí la comunidad autónoma. Si estamos en Andalucía, casi todo el mundo, comunidad autónoma va a ser Andalucía. Lógicamente, es gente de paso, de viaje, que está inscrita en otra comunidad, etcétera, etcétera. Podemos poner, por ejemplo, como criterio de aceptación, puede haber un desplegable, el usuario puede escoger su comunidad autónoma, por defecto seleccionado Andalucía. En ese tipo de valores que hay que rellenar, si hay algún valor por defecto, es buena práctica meterlo como criterio de aceptación. Aquí, por si alguno lo está pensando, aquí en cierta manera estamos metiendo 2 criterios de aceptación en uno, ¿verdad? Hay un desplegable y además decimos el valor por defecto. ¿Se podría poner en 2 criterios distintos? Sí. En este caso yo lo pondría en uno simplemente porque, intentando ponerme en la mente de un desarrollador, si lee el primero, si va criterio por criterio, lee primero un desplegable, vale, lo pongo, lo programo, ya está. Segundo, por defecto, vaya hombre, habérmelo dicho antes y lo habría hecho desde el principio. Creo que esto es algo que seguramente un desarrollador hará las dos cosas al mismo tiempo y por eso yo lo pondría en uno. Pero bueno, eso ya es casi opinión personal. Segundo punto, buenas prácticas. Intentar anticiparse a preguntas del equipo. Por ejemplo, en este caso, yo soy un médico, quiero ver el listado de hoy. Lo veo. Ahora me voy a imprimir estos certificados. ¿Qué ocurre si mientras yo estoy imprimiendo, cosa que puede ser en la planta de arriba, alguien llama por teléfono a recepción y dice que tenía cita hoy, pero no puede venir? Y la recepción le dice, no se preocupe, lo quitamos. Y desaparece esa cita. ¿Tiene esto que recargarse automáticamente o no? Pues es una buena cosa pensar en ese tipo de funciones, en ese tipo de escenarios. Porque a los desarrolladores seguramente se les va a ocurrir, cuando les explique esto, se les va a ocurrir ese tipo de preguntas. Y si no, cuando lo están haciendo, cuando lo están intentando entender, cuando están desarrollando. Y si no, os puedo explicar os puedo asegurar que las personas del departamento de calidad, los QA, son buenísimos en esto. Son buenísimos para que como Product Owner te poner en la mente de alguien que va a pensar, y es su trabajo y hace bien, en casos totalmente retorcidos. ¿Qué pasa si yo hago la petición de la lista, pero me falla internet, pero vuelve y solo es la mitad? ¿Qué debo mostrar? ¿Algún caso que para vosotros como Product Owner sea importante que se resuelva de una determinada manera? Intentad pensarlo y ponerlo. Que no se os ocurre, llegáis al refinamiento y alguien dice, ¿y qué pasa si es verdad? Pues buena pregunta y sí, lo que quiero es esto. Sobre la marcha se pone, para eso se hacen los refinamientos donde se le explica a los usuarios. Pero ya digo, esto es una cosa que también sirve mucho para eso, hacer varios proyectos parecidos, más o menos del mismo ámbito, porque aprenden mucho de otros. En aquel caso nos dio mucho problema que no habíamos previsto pues lo meto aquí. Lo va dando la experiencia. Otro caso, otra buena práctica. Incluir como criterio de aceptación si hay que actualizar una documentación, por ejemplo, un manual de usuario, para el hecho de usuario que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando hacemos cierto tipo de formularios, por ejemplo, vamos a tener un manual de usuario explicando cómo se rellena cada uno de ellos. Si este texto de usuario va de uno de esos formularios, habrá que actualizar el manual. Pues es bueno meter un criterio de aceptación diciendo, aparte de todo lo que digo aquí que tiene que hacer esta página, recuerda que esta información tienes que actualizarla en el manual de usuario. Hace poco me dijeron, y eso en vez de tener que ponerlo en cada historia de usuario que lo requiera, ¿no es mejor ponerlo en el definition of done? Por si acaso explico esto también por si hay alguien que no conoce este concepto. Hay dentro de cada equipo Scrum hay 2 documentos
que se usan, que son el definition already y definition of done. Definición de preparado y definición de hecho, que son dos acuerdos que el equipo entero, son dos documentos que el equipo entero tiene que hacer llegando a un acuerdo. El primero, definition already, es qué tiene que cumplir cualquier historia de usuario para que al llegar a un refinamiento la aceptemos y digamos, sí, puedo empezar a trabajar con ella. Por ejemplo, podemos meter, si es cualquier pantalla visual, como el ejemplo que hemos dicho antes, tiene que venir con el prototipo. Si no, no nos vale que nos digan, no, sí, UX está trabajando en el prototipo, ya nos lo dará, igual después nosotros nos vemos con las prisas, entonces no nos vale. Esta decimos que no está lista, entonces la rechazamos hasta que esté lista. El otro documento del que hablamos ahora es el Definition of Done, que es, aparte de todos los criterios de aceptación que traiga cada historia de usuario en concreto, ¿qué tiene que cumplir toda historia de usuario para que se pueda dar por buena, para decir que está validada y que funcione bien? Por ejemplo, que el código esté subido y funcionando a un determinado entorno. De manera que si llega el desarrollador con su portátil y dice, no, mira, es que aquí en mi ordenador funciona. Pues el famoso en mi local funciona, en este caso, en este acuerdo, no nos sirve. Tiene que estar desplegado en el entorno de pre, por ejemplo, junto con lo demás y tiene que funcionar ahí. Eso que es aplicable a todas las historias de usuario va a la definition of done. ¿Podemos meter este tema de si tienes que actualizar el manual, actualízalo en el definition of done? Sí, pero el definition of done es algo que se acuerda antes de empezar el Sprint 1, que en el Sprint 1 seguramente más de un desarrollador va a echarle un vistazo para ver si lo cumple todo o se le olvida algo. Y puede que algún desarrollador lo mire en el Sprint 2, puede. A partir de ahí ya la gente dice, lo tengo interiorizado, sé las cosas que hacer, sé dónde hay que poner el código, ya no lo mira más. Entonces, si algunas historias sí requieren documentación, otras no, muchas sí, algunas no, no van a acordarse probablemente. Llegado el Sprint 14, igual algunos no se acuerdan. Igual sí, pero es mucho mejor, es mucho más seguro, como Product Owner, decir, en este caso, recuerda que tienes que actualizar tal. Porque los criterios de aceptación de la historia de usuario en la que están trabajando, eso sí os puedo asegurar que durante los días que esté trabajando, el desarrollador se va a mirar esos criterios varias veces y va a pasar las pruebas, etcétera. Entonces, ¿es imprescindible meterlo? No. ¿Es una buena práctica? Yo diría que sí. Eso con respecto al criterio de aceptación. Ya hemos visto las tres partes, título, narrativa y la sección de criterios. Una pregunta, ¿no estaríamos mezclando un poco la parte funcional de lo que tiene que hacer realmente la historia de usuario con tareas, pues eso, como pues lo del manual de usuario o... Sí, te entiendo. ¿Eso pertenece o no pertenece? Claro, hay ciertas tareas que están ahí un poco en el límite y que uno se pregunta, ¿esto lo meto como historia de usuario? ¿Esto realmente es para el usuario? ¿Esto forma parte del Product Backlog? ¿Sí o no? Mi regla para eso es, si lo necesita el producto, se mete. Si lo necesita el equipo o alguien del equipo, no. Me explico. Lo que tenemos que entregar, porque nos han contratado para eso, ¿es una aplicación o una aplicación con su manual de usuario? Con su manual de usuario. Entonces, el producto lo necesita y ese manual es parte del producto. Yo lo metería. Vale. No es funcional en el sentido de que no es parte de la aplicación, pero es parte del producto que estamos construyendo. Entonces, sí. Otras cosas tipo, a veces dicen desarrollador, me van a cambiar el ordenador porque el mío va lentísimo y me voy a tirar 2 días configurando el nuevo, tengo que instalarle 20.000 cosas. ¿Eso lo metemos con el usuario? Porque yo 2 días voy a estar ocupado con eso. No, porque no es algo que nuestro producto necesite. Simplemente para cuando calculemos, oye, en el próximo sprint, ¿cuánto vamos a hacer? Pues debemos saber que esta persona va a estar 2 días menos. O una formación, imaginaos, a veces, bueno, la mitad del equipo se nos va una semana en una formación. En Navidades o en agosto, la mitad del equipo o más se nos va 2 semanas seguidas de vacaciones. Eso lo tenemos en cuenta y sabemos que en el próximo sprint vamos a tener menos capacidad, pero no lo metemos como historia de usuario. Pero ya digo, este tipo de cosas un poco limítrofes, yo sí lo metería. ¿Vale? Gracias. Nada, a ti. Pues de estas tres partes, título, narrativa y criterios de aceptación, la más importante con muchísimo es los criterios de aceptación. Aquí es donde está el verdadero valor de un historia de usuario y esto es lo que hay que optimizar como sea. De hecho, llevándolo al extremo, ¿podríamos tener historia de usuario sin título? Se puede.
Podemos tener un product backlog en la que tengamos historia de usuario 1, historia de usuario 2, historia de usuario 3, un identificador, sin más. Lógicamente, cuando veas el listado y te pregunte a alguien, ¿en qué historia de usuario hicimos lo del fondo? Pues claro, te mueres mirándolo si no lo has puesto título y por eso se ponen. Pero lo que es para desarrollar el producto, podrían no tener título. ¿Podría haber historia de usuario sin narrativa? Narrativa es el como médico, quiero tal, para no sé cuánto. Sí que podría. Eso lo único que hace es ponernos un poco en situación de lo que vamos a ver después. Es como si veis un artículo periodístico, una entrevista, la entradita, el parrafito este en negrita que pone nos encontramos con el famoso arquitecto tal en su casa y le preguntamos por no sé qué. Bueno, te pone en situación, pero no es imprescindible. De hecho, lo que hemos puesto antes, vuelvo al ejemplo, como médico quiero ver el listado de mis pacientes para hoy para preparar la consulta. Vale. Esto, si no ponemos narrativa, lo podemos poner como criterio de aceptación. Primer criterio de aceptación, este tipo de usuario se refiere solo para el perfil médico. Segundo, aparecerá un listado de los pacientes del médico. Tercero, los pacientes tiene para ese. Esto realmente se puede expresar como criterio de aceptación, cada uno por separado, y no necesitaríamos la narrativa. Ahora bien, ¿podemos tener un usuario sin criterio de aceptación? Aquí os digo que absolutamente y rotundamente no. Si no hay criterio de aceptación, no sabemos qué hay que hacer en este historia de usuario y una vez hecha, no podemos decir si está bien hecha o no. ¿Podemos hacernos trampa a nosotros mismos, hacernos trampa al solitario, como suele decir? Sí. Podemos hacer un historia de usuario cuyo título sea cambiar el color de fondo de todas las pantallas a verde. Ese es el título de la historia y el resto vacío. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer y podemos hacerlo? Sí, pero hombre, es trampa. Lo que hemos hecho es poner en el título el criterio de aceptación, que puede ser uno solo. Y en este caso sería el fondo de todas las pantallas debe quedar de color verde. Criterio de aceptación hay uno o varios. Uno es perfectamente posible. 0, no. Tiene que ver como mínimo siempre 1. Si hacemos, por ejemplo, imaginaos que llegamos al final de el desarrollo de un producto y nos damos cuenta de que a pesar de todo a alguien se le olvidó meter una sección en el manual de usuario. O incluso hemos hecho manual de usuario en todas las secciones, pero sin la portada, se nos ha olvidado. Una historia de usuario que es hacer la portada. Bueno, pues el criterio de aceptación es que la portada quede hecha y al comienzo. Pero siempre tiene que haber como mínimo 1, porque nos dice qué hay que hacer aquí, por muy simple que sea. Y también, cuando la llevemos al final del sprint, a la validación, a lo que se llama la sprint review, poder decir, la validamos, está bien hecha o no. Con esto acabaríamos la segunda sección. ¿Cómo son las historias de usuario? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Yo creo. Bien. Pasamos entonces al tercero. Cómo se escriben y cómo se usan las historias de usuario. Lo que tenemos al comienzo es algo así como esto. Tenemos ahí un bloque monolítico con un montón de requisitos. Necesitamos hacer un producto que haga un montón de cosas que están ahí a mogollón, desde esto a... Todo lo tenemos ahí como un solo bloque. Y hemos dicho, en Scala lo que hacemos, entre otras cosas, es coger ese bloque y dividirlo en partecitas más pequeñas. De manera que tenga un tamaño manejable, podemos estimarla, etcétera, etcétera. ¿Cómo cogemos este bloque y dividimos esto en partes más pequeñas? Pues decimos, por ejemplo, pues va a haber una primera pantalla en la que esta explicación es solo para usuarios que estén identificados. Identificación del usuario, vale, esa sería una. Luego tenemos la pantalla principal, 2, reordenar no sé qué, 3. Esos son los bloquecitos. De manera que, haciendo ese ejercicio mental, cogemos este bloque y lo descomponemos en, por ahora, bloques más pequeñitos. Que ahora vamos a ver que pueden ser ya estos de usuario o puede que no, pero los descomponemos. Eso puede ser algo así. De hecho, aunque no aprendáis nada de este usuario hoy, si le hacéis un pantallazo a esto, ahí tenéis la solución al Tangram, ¿vale? Ya podéis impresionar a los amigos. Entonces, este bloque monolítico de requisitos lo dividimos en esto. Esta es la primera pantalla que digo para logarse, el menú principal, ordenar no sé qué, vale. Cuando tengamos hecho todos estos bloques, lo tendremos completado. Esto equivale al montón de requisitos. El objetivo aquí, de lo que tenemos que salir aquí, es con un listado de lo que ahora mismo, con la información que tenemos, creemos que van a ser
las historias de usuario que van a resolver todo lo que tenemos que hacer. De manera que tenemos que hacer un listado completo. Un listado desde el comienzo hasta que lo complete todo. Como digo, manual de usuario, lo que se os ocurra, todo. Ese listado que tenemos, que debe estar ordenado también, por cierto, no un listado de cosas lo que se nos vaya ocurriendo. Sí, lo que se nos vaya ocurriendo, pero después hay que ordenarlo y eso debe ser la salida de este proceso. ¿Ese listado ordenado es vinculante? En absoluto. Conforme vayamos cogiendo historias de usuario de ahí, de esos titulares, lo único que tenemos ahora mismo es un listado de titulares, sin escribir ningún criterio ni nada. Conforme vayamos haciéndolo, veremos que, o nos dirá a lo mejor alguien del equipo, mira, ha puesto esto lo siguiente y esta otra cosa mucho más atrás. Y lo que has puesto más atrás, o lo hacemos ahora ya, o esto técnicamente no se puede, se reordena. A lo mejor tú has pensado en una funcionalidad que es reordenar una lista y tú has pensado que eso va a ser un historia de usuario, reordenar la lista. Y cuando llegas ahí, dices, espérate, estoy viendo que podemos reordenar esto con un botón de arriba y otro abajo, que podemos reordenarlo cogiendo y arrastrando, que podemos reordenarlo desde otro sitio y que se reordena aquí. De lo que tú pensabas, tú tenías un titular y pensabas que iba a ser una historia de usuario, al final salen más, sin ningún problema. Un bloque que desaparece, sin problema. Pero aquí no debemos quedarnos en bloques grandes. Es bueno que aquí tengamos ya lo que ahora mismo, con la información que tenemos, pensamos que sería una lista de historia de usuario que completaría, una vez hecha, todo el bloque que teníamos monolítico. Vale, yo cojo y hago esa partición, hago ese listado. ¿Hay una única manera de hacer eso? O mejor dicho, ¿hay un único resultado posible de esta división? No lo hay. Si hubiera una única manera de hacerlo, no haríamos nosotros este ejercicio, lo haría un algoritmo ya hoy en día. Cogería una lista de requisitos y te sacaría un listado de historia de usuario. Eso no existe. De hecho, si este mismo bloque se lo das a dos personas distintas, dos product owners, para ver con qué te vienen, el segundo te va a venir con un resultado distinto. Lógicamente va a ser parecido porque lógicamente es la misma aplicación, pero distinto. Una tercera persona daría un listado distinto, una cuarta persona daría otro distinto. No hay una única manera. Hay casi os diría que un estilo personal muchas veces de división, de creación de ese listado de historias de usuario. Y si ves varios hechos por la misma persona, pues empieza a ver un patrón. Por ejemplo, pues esta persona al principio siempre coloca el tema de los perfiles de usuario porque le parece que es lo mejor para después hacer historias de usuario ya basadas en un perfil concreto. Mientras que otra persona prefiere hacer todas las funcionalidades y luego empezar a decir, esta que hicimos solo para estos perfiles. Por poner un ejemplo muy simple. Hay varias maneras de hacerlo, no hay una sola. Lo importante es que al final, ya digo, tengamos ese listado. Lo que no debemos hacer como product owner es llegar el primer día y decir historia de usuario número 1, pantalla, y empezar a escribir. Este ejercicio mental que digo es muy importante, tener la visión de conjunto de lo que vamos a hacer antes de empezar. Es decir, no nos montemos en el coche y digamos, venga, a Bruselas. Tengamos una idea del itinerario que vamos a seguir. Y luego pasará lo que pase y, como estamos dentro del agilismo, nos adaptaremos a eso lo más rápido que podamos. Pero tener una idea del itinerario completo, pues esto es lo mismo. ¿Esto lo tiene que hacer el Product Owner? En principio sí, pero hay algunos casos en que esto no es así y se hace colaborativamente. Por eso tengo aquí el tema del mapa de historia de usuario. Imaginaos que hay una aplicación grandísima, una aplicación, no sé, de banca, de lo que sea, que lleva funcionando 10 años. Se hizo hace 10 años un equipo de desarrollo gigantesca y desde entonces este equipo de desarrollo lo que se ha dedicado es al mantenimiento, actualización de alguna cosa, pero poco. Y ahora a cualquiera de vosotros dicen, vale, o te vas a encargar, vas a ser el Product Owner de la versión 2.0 de esto. Lógicamente te vas a informar, vas a meterte a ver qué hace la aplicación y te van a explicar qué es lo que la empresa quiere que se añada a esa versión 2.0. Pero así de entrada, el equipo con el que vas a trabajar, que es el equipo de mantenimiento, que es el equipo que desarrolló, tiene mucho más conocimiento que tú. Entonces, igual tú llegas con tu ingenuidad y dices, vamos a hacer aquí una pantalla que haga tal. Y dicen, pero ¿eso para qué perfiles? Ah, ¿hay perfiles? Ah, es que no lo sabía. No, es que internamente usamos perfiles. Ah, vale. En ese caso, este ejercicio de hacer la división es buena idea hacerla colaborativamente. Product Owner
equipo de desarrollo, cualquier otra persona que después vaya a participar en el desarrollo o que no. Un consultor, alguien que esté en la empresa o alguien del cliente que sepa mucho del tema, aunque después, ya digo, no vaya a estar. Hay varias dinámicas distintas que no vamos a explicar de cómo hacer esto. Una es mapa de historia de usuario, que básicamente consiste en coger muchísimos POSIT. Primero dividir la aplicación en qué bloques más o menos grosso modo vamos a tener y ponerlo en POSIT, después ver cada uno de esos. Vale, de aquí qué historia de usuario sacaríamos. Es más o menos lo mismo que antes, pero de manera colaborativa. Cada uno piensa lo suyo, se pone en una pizarra. Aquí 3 personas hemos pensado lo mismo, eso se unifica a uno, esto lo ordenamos y al final nos da una lista de POSIT ordenados, que es lo mismo que teníamos antes, una lista de titulares ordenados. Ya tenemos algo por donde empezar. ¿Vale? Hay otras dinámicas, como digo, eso está en la bibliografía, no vamos a meternos ni mucho menos en eso. Sí que es verdad que hay también muchos métodos, muchos criterios para tú, digamos, chequearte a ti mismo, tener un checklist de, oye, estas historias de usuario que he escrito, hoy me he puesto por la tarde y he escrito 4. ¿Estarán bien hechas? ¿Habría que dividirlas más? ¿El tamaño sería bueno o no? Hay, como digo, varias formas de ayudarnos a optimizar este tema y a construirlas bien. Uno de ellos es el INVEST, que pone ahí. INVEST es el acrónimo en inglés de estas palabras. Independiente, negociable, valioso, estimable, pequeño y verificable. Son, se supone, los 6 criterios que debe cumplir tu historia de usuario para al menos tener una buena pista, un buen pálpito de que está bien. O mejor dicho, si alguno de ellos no lo cumple, si no es pequeño, se nos va de tamaño, pues seguramente es que no esté bien hecha. Es curioso, pero el de short, pequeño, en parte de la bibliografía lo veréis como escalable. Que bueno, como empieza por ese también en inglés, pues también les vale a ellos. Y en el fondo es lo mismo, si es pequeño en el sentido de que, bueno, empieza de una manera y luego puedes ir añadiendo cosas, que es el sentido de todo esto. En cualquier caso, estos son, se supone, los 6 criterios. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos en qué consiste. Independiente. Aquí la independencia hace referencia dentro del mismo sprint. Que no nos pase que un desarrollador coge un historia de usuario, voy a empezar a hacer esta historia de usuario. Empieza a hacerla y se queda parado porque necesita lo que otro compañero está haciendo, otro historia de usuario necesita la salida de ese historia de usuario, el resultado, para poder completar esta. Hay una dependencia ahí, hay un bloqueo, es lo que queremos evitar. Insisto, dentro del mismo sprint. No hay ningún problema, de hecho es lo normal en que historias del sprint 15 se basen en lo anterior. De hecho es así, en el sprint 1 construimos, por ejemplo, la base tecnológica y la primera pantalla y luego el menú principal. Y a partir de ahí, el resto de pantallas. Si no tenemos el menú principal, no podemos hacer o no podemos probar que desde el menú se va a tal pantalla. Eso en el sprint 1 es de lo más habitual, que haya historias dependientes unas de otras. Hay que planificarse de manera que intentemos que se minimice el problema que pueda darnos eso. Pero más adelante hay que intentar evitar esa dependencia. Vamos a suponer que tenemos 2 historias que hemos escrito con sus criterios y vemos que dependen una de la otra. Una no se puede completar si no se completa la otra. ¿Qué hacemos con ella? Varias cosas se pueden hacer. Como dice la transparencia, si son pequeñas, unifícalas. Un ejemplo. El famoso formulario de antes de vamos a dar de alta a una persona para tener su historial clínico, etcétera. Le pedimos un correo electrónico. Hacemos un historial de usuario que sea simplemente, en este formulario va a haber un campo en el que le pedimos el correo electrónico y se mete ahí. Aparece el campo y se puede teclear. Perfecto, es una historia. Otra historia de usuario. Vamos a hacer ciertas verificaciones sobre ese correo electrónico antes de aceptarlo o no. Tiene una arroba, tiene un punto, lo que sea, porque si no le echamos para atrás decimos, eso no es un correo electrónico. La segunda no se puede hacer sin la primera, pero las dos, al menos en principio, parecen bastante simplitas. Hagamos una sola historia de usuario que sea, aparece un campo de texto para el correo electrónico. Se le pone arriba al texto, correo electrónico 2 puntos. Cuando escriba el usuario ahí, le pasamos tales validaciones. Eso es una sola y se elimina dependencia porque la persona que va a ser el usuario va a hacer todo eso hasta el final. Perfecto. Puede ser que haya 2 historias independientes, pero que sean grandes o que si las unimos sean demasiado grandes para una sola vez.
Llevemos un poco más adelante el ejemplo que decíamos. No tenemos un formulario con el correo electrónico, sino tenemos un formulario con 10 campos. Correo electrónico del usuario, DNI, número de teléfono, edad, y cada uno tiene un montón de variaciones. La edad tiene que ser un número, el número de teléfono tiene que ser un número de tantos dígitos. El DNI, pues aún más, con la letra, etcétera. Si hacemos dos historias de usuario, en la que una es poner el formulario tal cual, con todos sus campos y que se puedan rellenar, que puede parecer sensato en un principio. Y otra que diga, vamos a pasarle validación a todo esto. Esa segunda historia de usuario no se puede hacer sin la primera. Que la segunda historia de usuario, las validaciones lo vamos a hacer en el siguiente sprint, pues nos puede valer. Que queremos hacerlo todo en este sprint. Entonces, deberíamos unir las dos historias de usuario y dividirlas de otra manera. ¿Cómo? Por ejemplo, como hemos dicho antes, una historia de usuario que sea el correo electrónico y su validación. Otra, el DNI y su validación, etcétera, etcétera. Hemos cogido esas dos grandes funcionalidades, las unimos en una sola y dividimos, pero de otra manera. Evitamos la dependencia. A veces, que no es posible, aplicamos la regla de oro que os digo. A veces no se puede, por diversas circunstancias, es imposible dejar de tener una dependencia concreta. Por ejemplo, porque nos venga algo de última hora. Acaban de decirnos que en el próximo sprint que hagáis tenéis que meter por fuerza tal cosa, porque había un problema en producción que hemos detectado, lo que sea, y choca con algo que hacemos. Puede ser, en ese caso simplemente hay que tener identificadas esas dependencias, sabemos que la historia de usuario B depende de la A, y en la planning, es decir, al comienzo del sprint decimos, gente, quien sea, pero uno de vosotros mañana a primera hora que empiece con la historia de usuario A. No la empecemos en el día 8 del sprint, porque entonces no nos da tiempo a hacer la historia de usuario B y entonces ¿para qué la hemos metido? Se empieza al comienzo porque sabemos que existe esa dependencia. Si se identifica, se puede, en la inmensa mayoría de los casos, asumir ese riesgo que tenemos ahí y ejecutarlo bien. ¿Vale? Eso sería respecto a la independencia. Negociable. Como queremos huir de ese bloque monolítico que tenemos entre requisitos y partirlo en trocitos pequeños, lo que no queremos ahora es coger una historia de usuario y convertirlo en un pequeño monolito de requisitos ahí, uno detrás de otro un montón. Es importante que el Product Owner sepa transmitir qué es lo importante de historia de usuario y qué es lo accesorio. Por ejemplo, supongamos que ya hemos rellenado el formulario famoso este del Cost by Artar y aparte del correo electrónico, DNI y eso, también tenemos ahí el famoso desplegable este de la comunidad autónoma que hemos puesto por defecto Andalucía, ¿vale? Eso es 2 páginas atrás. Otra página de rellenar datos y en la tercera nos dice el Product Owner, vale, aquí aparece un desplegable para que ponga la comunidad autónoma. Entonces el desarrollador dice, espérate, sí, se puede escoger aquí, pero aquí hay un desplegable porque tú has visto en tu experiencia que mucha gente se equivoca la primera vez o cambia, lo que sea, y lo quiere volver a escoger aquí. O es simplemente porque quieres que quede el dato guardado. No, es por el dato guardado. Vale, es que lo tenemos en otro sitio, lo podemos coger de ahí y no hace falta el desplegable. Perfecto, pues mejor todavía. Lo importante es que ese dato esté, no que aparezca un desplegable. A eso me refiero en cuanto a que hay que tener muy claro, se suele decir algo así como que el Product Owner tiene que ser muy determinado en la visión y flexible en los detalles. Pues a eso se refiere. La historia de usuario la escribe el Product Owner, la lleva al refinamiento y ahí digamos que se acaba de construir. Y los desarrolladores pueden aportar mucho en ese momento que se meta la historia de usuario o que se vea que un criterio no tiene sentido, se saque. Tiene que dar pie a una pequeña conversación cada uno de ellos y tiene que estar claro qué es lo importante de este usuario y qué es lo accesorio. ¿Tiene que ser valiosa? Toda historia de usuario, el producto que tenemos hasta ahora, sin esa historia, y el producto que tenemos cuando añadamos esa historia, tiene que tener un poquito más, algo que sea de valor para los usuarios finales. Si simplemente queremos cambiar de tecnología interna, es que todo lo tenemos en .NET y queremos internamente pasarlo a Java o al revés o lo que sea. Habría que añadirle algo más a eso, habría que intentar buscar alguna justificación por la que el usuario necesita eso. Si no, es que no deberíamos estar haciéndolo. Si nos dicen, oye, es que la tecnología que tenemos ahora dentro de 2 meses va a dejar de funcionar, pues entonces perfecto, pero ya tenemos una justificación. Es que lo queremos, ¿por qué? Porque como usuario quiero que esta aplicación siga funcionando dentro de 2 meses. O sea,
sin problema. Pero hay muchas veces en que la división de una historia grande, veréis que se divide en back y front, es decir, que se dice, esto es grandísimo, vamos a dividirlo en la pantalla, lo que se ve, y vamos a dividirlo, por otra parte, en lo que pasa por detrás. Un montón de código que al final hace cálculos y da un dato, un número que vamos a poner en pantalla. Si por la razón que sea, la parte del back, la parte de todo ese código se completa en el sprint, pero la parte de front no, es una historia de usuario que no aporta valor a nadie. Sí, porque tenemos algo hecho que nos acerca al final del proyecto, ¿vale? Pero para el usuario no habría justificación en eso. Hay que intentar evitar ese tipo de situaciones. De nuevo, regla de oro. Se nos pueden acumular un montón de tareas de historia de usuario de las que se llaman técnicas, que deberían existir lo menos posible, pero a veces existe. A veces nos va a pasar que tengamos una historia de este tipo. Hay que intentar evitarla todo lo posible, ¿vale? Si podemos hacerlo. Cuarto criterio, estimable. Queremos tener bloques pequeñitos para poder definirlos bien, para poder entenderlos bien y también para poder tener una estimación de más o menos esto qué esfuerzo nos va a llevar. Son los famosos puntos de historia. Y decimos, a ver, ¿cuántos puntos de historia le damos a esta historia? Sí, a la historia de usuario. Sabéis que se suele usar la sucesión de Fibonacci. Para que no haya infinitos números, pues se suele usar un punto o 2, 3, 5, 8, 13, etcétera. Si el equipo le da un número demasiado grande, esa historia puede estar bien definida, pero habría que partirla. Demasiado grande depende de, sobre todo, la duración del sprint. Más o menos, pero esto no es una norma ni mucho menos, más o menos en un sprint de 2 semanas se suele tener 8 como máximo. 8 es una historia de usuario grande, pero que seguramente cabe en un sprint de 2 semanas. 13 para una de 3 semanas o así. Esto puede variar perfectamente, ¿eh? A partir de ahí, 21, bueno, los siguientes que no sé cuánto es, 34, entre 21 y 58 nos da igual. Significa que es demasiado grande, eso hay que partirlo. Tienen que ser de un determinado tamaño que nos sirva para estimarla. Si no es que sea demasiado grande, pero es que hay algo que no está claro, por ejemplo, nos conectaremos a un sistema externo, una base externa, y nos traeremos ciertos campos y los ponemos en pantalla. ¿Vale? ¿Qué campos? No lo sé, ya se definirán. Ahí hay una incertidumbre. La incertidumbre no es nada buena tenerla en el historial de usuario. Ahí entra la definition of ready, definición de preparado, y el equipo debe decir, esta historia no está preparada. La echamos atrás, no nos comprometemos a empezar a trabajarla hasta que no sepamos esa información. Esa incertidumbre es una de las cosas que hay que evitar en la historia de usuario. Hay veces que hay una parte de nuestro usuario que tenemos una incertidumbre técnica. Por ejemplo, en este caso, vamos a conectarnos a un sistema externo y nos vamos a traer una serie de datos. Vale, ese sistema externo, ¿podemos conectarnos? ¿Y cómo? ¿Es simplemente cuestión de que esa gente, otro equipo, nos den un usuario y contraseña? No solo es eso, sino que nos tienen que dar usuario y contraseña y tenemos que abrir el firewall porque si no, no lo vemos. O no es solo eso, sino que hay que montar, si no se sabe, hay una cierta incertidumbre técnica en un punto en concreto, porque después, recordemos, vamos a coger esos datos y vamos a hacer un montón de cosas con ellos, que sí están claras, es bueno separar eso. Eso es lo que se conoce como un spike. Un spike o prueba de concepto es un tipo de historia de usuario que es algo concreto que no sirve al producto final más que para saber si se puede hacer o no. Es decir, hacer un historia de usuario que es, desde nuestro sistema nos conectamos allí y le pedimos lo que sea, un dato. Simplemente para saber si somos capaces de hacerlo o no. ¿Podemos conectarnos, pedirle algo y que nos lo devuelva? Eso sabemos cuánto esfuerzo nos puede llevar. Y el resto, lo que vamos a hacer después con esos datos, no lo metemos en este historia de usuario. Idealmente lo metemos en nuestro usuario en el sprint próximo. Y así no cogemos esa incertidumbre tecnológica que tenemos y la extendemos a todo lo demás. Sabemos cuánto darle a la primera historia de usuario en cuanto a estimación. Si funciona, sabemos perfectamente lo que nos lleva a los demás. Si no funciona, pues sabemos que tenemos que meter a un nuevo historia de usuario que es, pues hay que armar aquí un lío inmenso para conectarnos, pero ya sabemos que la solución fácil no funcionaba. ¿Vale? Entonces, necesitamos poder estimar la historia de usuario y para eso una de las cosas principales es que no sean grandes y que no existan incertidumbres importantes con respecto a lo que pone en los criterios de aceptación. Seguimos con los dos últimos. Pequeña. Esto se explica fácil porque está muy relacionado con lo anterior. Tiene que caber un sprint, tenemos que poder saber estimarla
y tenemos que saber entender en qué consiste perfectamente la historia de usuario. Ojo, sin irnos a un extremo, una línea de código no es una historia de usuario. Una línea de código sí nos acerca al final del proyecto, pero no sirve. Un bucle for en el código no es una historia de usuario. Tiene que ser algo que, como hemos dicho antes, sea valioso, que sea lo suficientemente importante como para que suponga un pequeño incremento, un pequeño cambio en el valor de lo que tenemos construido. Pequeña, pero que tenga valor. Y por último, verificable. Una historia de usuario que el desarrollador dice que sí que ha hecho, que nos podemos conectar, pero no tenemos manera de demostrar que lo hemos hecho, digo, incluso en la propia review o incluso un poco antes, ¿no? Que se le muestra al product owner, mira, ¿ves? Le pedimos un dato y no estamos ni siquiera en la aplicación, podemos estar en un entorno de desarrollo, ¿ves? Aparece en pantalla el dato que le hemos pedido. Es verificable, se cumple. Perfecto, entonces eso es válido. Si no se puede verificar la historia, no es una buena historia. De hecho, la historia se cumple si pasa los tests que se definan para ella, el plan de pruebas que se define para el historia de usuario. Y en este sentido, simplemente quería apuntar que en lo posible hay que ir avanzando hacia que esos tests sean automatizables, todo lo posible, porque cuando estamos probando la historia de usuario 5, es fácil probar si funciona y empezamos desde el comienzo, hacemos todo el ciclo, llegamos aquí y sí. Conforme el producto crezca, deberíamos tener toda una batería de pruebas automáticas para todo lo que hemos hecho anterior, o al menos lo importante de todo lo que hemos hecho anterior, lo fundamental, que haga que cuando metamos una nueva historia de usuario no tengamos que ponernos a probar si algo en el lugar más recóndito de la aplicación ha fallado porque no nos hemos dado cuenta de que esto afecta lo que hace allí. Entonces, hay que poder verificarlas, para eso hay que definir unas pruebas que normalmente vienen de política de la compañía. Aquí las pruebas, pues se hace un protocolo, una normativa que es esta, y siempre, aunque no forme parte de la compañía, es bueno empezar a mover el tema de, bueno, ¿por qué no empezamos a pensar en que esto vamos a automatizarlo? Vamos a hacer pruebas al menos de lo fundamental para que sean automáticas. ¿Vale? Esta es la sección 3, que es probablemente la más densa de todas, así que como las anteriores, os pregunto si hay alguna duda. Se ve que no. Un momento, a mí me da la impresión de que para empezar a hacer algo, como que tienes que tener todos los requisitos y tienes que tener mucho conocimiento ya de todo lo que tienes que hacer, el orden, como que, o sea, a mí me da la impresión de que esto debería ser ágil, pero me da la impresión que para empezar a los sprints y las historias de usuario tienes que tener todo muy hilado y a la vez que aporten valor al cliente. No sé, o sea, me parece muy complicado todo. No lo es tanto porque tienes razón, sí y no. Sí que tienes razón, tienes que tener todos los detalles. Quiero decir, por el hecho de trabajar en Scrum no significa que ya no analizamos cosas, no hacemos investigación, no, ni mucho menos. Te voy a poner un ejemplo que creo que se ve muy bien con el itinerario este que te digo de vamos a ir en coche a Bruselas, ¿vale? Plantéate desde donde estoy yo, en Sevilla, que es aún más largo. Tienes que saber todo lo que vas a hacer. Para empezar, tienes que saber los grandes bloques. Sé que voy a ir por la autovía tal y voy a pasar por Madrid. Sé que luego tengo que dirigirme hacia Aragón, por ejemplo, etcétera, etcétera. Los grandes bloques los sabes. ¿Tienes que saber mucho detalle sobre ellos? Ahora mismo no. Tengo que saber mucho detalle de los primeros. Es decir, si yo me monto en el coche, llego al final de la calle, ¿para dónde quiero? ¿Derecha o izquierda? Tengo que saber cómo salgo a la carretera y desde ahí tengo que saber cómo salgo a la autovía. Los primeros detalles, es decir, las primeras historias de usuario, el primer sprint sí tienes que, antes de empezar el primer sprint, el día 1 de sprint, tiene que estar perfectamente detallado todo. Lo que vamos a hacer en ese primer sprint, que consiste en coger el coche y llegar, pues ya te digo, a Madrid, porque eso lo sabemos que podemos hacerlo en un sprint, en un día. Mientras el equipo de desarrollo está haciendo eso, está implementando todo eso, el product owner tiene que ir un poco por delante y tiene que estar ya pensando en todos los detalles del sprint 2. Cuando estemos en Madrid, ¿por dónde vamos a salir del hotel? ¿Qué voy a coger? ¿La M40 o la M50? ¿Para dónde voy a tirar?
el Product Owner sí tiene que andar un poco por delante del equipo de desarrollo. Se suele decir que 1 o 2 sprints. Pero ¿tiene que andar con más diferencia que el equipo de desarrollo o tiene que saberlo todo? No, eso es incluso contraproducente porque puedes tirarte 4 meses planeando todo, voy a pasar por Burdeos y voy a coger allí no me atrevo a decir un nombre porque no tengo idea cómo se llaman las carreteras de por allí, ¿vale? Y resulta que mucho antes de eso te encuentras con un problema, un desvío que ya no vas a pasar por allí siquiera. Entonces, estás haciendo trabajo que no vas a poder usar. Una de las ideas que no vienen realmente en Scrum, pero sí forman parte de su filosofía, es el justo a tiempo, la idea del justo a tiempo. Las cosas tienen que estar listas justo a tiempo. No puedes llegar a los desarrolladores y decirle, vamos a hacer una pantalla, pero no está listo el prototipo. El prototipo debía estar listo. Pero no tiene sentido ponerte con la persona de UX a hacer los 210 prototipos que va a necesitar este proyecto de año y medio, porque van a cambiar las cosas. Entonces, ¿tienes que saber todos los detalles? Sí, de lo siguiente y bastante bien de lo que viene después. De lo otro, con que tengas una idea general, vale, por ahora. Pero se podría empezar a trabajar aunque las historias estuvieran muy alto nivel. Pues va a haber un bloque de autenticación, bueno, de autenticación no, pero de, yo qué sé, de generación de informes, sin tener ni idea de cuánto, bueno, sin tener ni siquiera historias de usuario, ¿no? Y empezar ya con el resto de historias de usuarios que no tengan que ver con el bloque de Para eso, sí, para eso está el Definition of Ready. Yo me negaría a empezar a trabajar en algo que no esté bien especificado en una historia de usuario. No, claro, a eso me refiero, que cuando coges o sea, que no tienes que tener el product backlog entero, que puedes, eso, que puede crecer el product backlog a medida que... Sí, te entiendo. Efectivamente. Sobre la marcha puede aparecer, por ejemplo, un nuevo módulo que no estaba al principio, completo. De hecho, es una de las cosas que creo, desde mi punto de vista, que es mejor de Scrum, o del agilismo en general, para los clientes, que en la metodología tradicional sabéis que se le da un análisis de 350 páginas y se le pide que verifique que hasta la última coma que hay es lo que quería y que lo firme. Y entonces empezamos. En Scrum le decimos, vale, hemos entendido lo que quieres hacer. Vamos a ir paso a paso. Mira esto primero que vamos a hacer. ¿Esto estáis bien? Sí. Lo hacemos, te lo entregamos. ¿Qué te parece? Pues ya estoy viendo pantalla y sobre la marcha puede decir, pues se me ocurre que sería súper útil aquí lo que tú dices, generación de informes. Entonces ya, bueno, ya entra más en parte la parte comercial de decir, pues, contratarnos más sprint o si los sprints son fijos hay que quitar algo. Pero al menos tiene esa posibilidad de que surjan cosas sobre el camino que, efectivamente, por el camino que no tenías previsto en un comienzo y las incorporas después. Eso sin problema. Vale, o sea, tenerlo todo un poco más claro es, a lo mejor si es un proyecto cerrado, pero si no... Sí, de hecho hay productos que están vivos a lo largo de mucho tiempo y efectivamente se empieza con un product backlog que es lo que sabemos que queremos hacer ahora. De hecho, eso se le llama el MVP, ¿no? el producto mínimo viable. Saldremos a producción cuando tengamos esto y sabemos que después tenemos 20.000 ideas de mejora. Pero cuando tengamos esto iremos viendo cuál es la siguiente y después cuál es el siguiente bloque y empezar a llegarnos feedback de usuarios, lo cual es genial porque sabremos qué es lo que nos están pidiendo y iremos construyendo sobre la marcha. Y el Product Backlog puede ser algo perfectamente vivo a lo largo de años y años y no cerrado. Otra pregunta, perdona. Sí. ¿El backlog del proyecto como tal lo define el Product Owner? Como digo, estaría bien, o sea, la responsabilidad el Product Backlog es la criaturita del Product Owner. Vale. Si eres Product Owner, es tu responsabilidad. Tú tienes que crearlo y luego tienes que cuidarlo. Esto lo dije en una reunión y se quedó un poco la metáfora. Es un Tamagotchi. Es tuyo y tienes que mantenerlo vivo y tienes que alimentarlo, etcétera, etcétera. Entiendo, sí, es del Product Owner. Entiendo que esa parte es previa a todo esto, es decir, que habrá una fase de conceptualización y diseño de ese producto previo al desarrollo. Entiendo que se acometen así este tipo de proyectos, ¿no? Correcto. A esa parte, de hecho, también hay mucha literatura sobre ella. Se le llama Inception o se le llama Sprint Zero o se le llama como quieras. Pero sí, depende de cuánto tiempo tengas, suele ser breve. Porque quiero decir,
de ahí tienes que salir con los famosos bloques estos de color del tan grande antes y lo suficiente bien detallado como para empezar el día 1 del Sprint 1. Pero sí, hay un trabajo previo, no se puede llegar el día 1 y decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vale. Yo, más que nada, porque estoy dentro del área de UX, entiendo que todo lo que son diseños y demás se hacen cada uno en su sprint correspondiente o en su historia de usuario correspondiente o tienen que estar ya previamente definidos. Para mí, si la aplicación tiene UX, es fundamental que el UX esté metido desde el inicio. Y desde el inicio es desde el inicio de ese sprint 0. Cuando yo era Product Owner, los proyectos que han ido mejor y en el que ha quedado no solo más contentos los clientes, sino que han trabajado más a gusto los desarrolladores, han sido los que ha pasado eso. No que el UX se incorpore, oye, gente UX, en plan diseño, ¿sabes? Dame ahora un botoncito de... Si el UX está desde el principio junto con el Product Owner, es lo ideal. Y entonces, ¿qué hay que hacer en ese sprint 0? Si vamos a tener una guía de estilo, por ejemplo, o una serie de componentes visuales, pues definirlo ahí. Y al menos sí tener los prototipos hechos o lo que se defina que se necesita para la historia de usuario del Sprint 1. Durante el Sprint 1 que los desarrolladores están trabajando, el Product Owner y UX están trabajando ya en los siguientes, Sprint 2, Sprint 3. Como digo, no mucho más allá porque igual hace trabajo que después no sirve. Claro, entiendo que en el Sprint 0, digamos, están las pantallas, digamos, plantillas tipo, para que nos hagamos una idea de cómo va a ser el aplicativo en líneas generales y luego ya esos patrones de marca, de diseño y demás, ya lo aplicamos a cada historia. Entienden, pasa a su Efectivamente, tú ponte en la piel de un desarrollador que cuando esté haciendo esto el usuario no tenga que pensar qué imagen pongo aquí y tenga que ponerse a buscar algo de internet. Ese tipo de cosas tiene que tener el desarrollador, ya digo, justo a tiempo. Entonces, con un sprint por delante se puede ir haciendo eso. De acuerdo, gracias. Sí. Una pregunta, David. Desde la parte más funcional, ¿hasta qué punto es aconsejable que el Product Owner tenga conocimientos técnicos en la definición de una historia de usuario? Yo sí me he encontrado en algunos sitios donde piden que el nivel de detalle llegue a un punto de tengo una función, el API va a recibir y claro, entonces, o sea, no sé qué es lo aconsejable según el marco de Scrum, ¿no? Si el Product Owner debe tener todo ese conocimiento y meterse en un nivel o a lo mejor en tareas que a lo mejor le suenan tecnicismos, pero no es especialista o simplemente tiene que quedarse desde el punto de vista del negocio. Correcto, eso pasa mucho, sí. La misma pregunta que acabas de hacer la hice yo en un curso, en una certificación de Scrum que hice hace unos años. A la persona que estaba dando el curso le dije, ¿hasta qué punto es importante que el Product Owner tenga conocimiento técnico? Exactamente igual. Y me dio una respuesta muy de coach, que es, ¿tú qué crees? Entonces, si para tu proyecto es importante que esos conocimientos técnicos, o sea, es un proyecto, como tú dices, muy técnico. Por ejemplo, es un buen ejemplo, es relacionarte con utilizar una API externa, etcétera, etcétera. Una de dos, o el Product Owner tiene esos conocimientos, o mejor dicho, cuanto más tenga, mejor para ti, o bien tienes que tener una persona al lado que tenga esos conocimientos. En mi caso, por ejemplo, como Product Owner, había un montón de parte técnica que se me escapaba. No sabía lo suficiente como para hacer bien esto de usuario. De los desarrolladores, uno de ellos era como el arquitecto software, digamos, era el más... Estaba sentado a mi lado porque tenía que estarlo. Quiero decir, lo necesitaba mucho para ciertas historias de usuario. Entonces le decía, mira, estoy pensando en hacer el próximo módulo que consiste en esto y esto y esto. Eso, aunque sea a veces le preguntaba, ¿eso lo pongo en historia de usuario o cada módulo es una distinta? Y me decía, no, eso se hace todo junto, eso lo cogemos, no sé. Vale, ninguna, gracias. Eso, o incluso decirle, ¿eso se puede hacer? Y si se puede hacer, ¿cómo? Y esto es un poco adelantar, lo vamos a ver ahora en la cuarta, pero le puedes decir perfectamente a esta persona técnica, esto que me estás explicando y que me estoy enterando, pero mañana no me acuerdo de las 3 cosas que tiene que hacer aquí, pásamelo por escrito, por favor. Pero tú creas la historia de usuario y coges esa que te han dicho, lo copias y lo pegas, sin ningún problema. Vale, y lo pegas como el criterio de aceptación. Eso sí, si esta persona te ha pasado una especie de embrollo, tú como Product Owner tienes que como mínimo entender lo que pone ahí y recordar que tienes que ponerlo de manera independiente, verificable, etcétera, no cualquier cosa. Vale, gracias.
Vale, pasamos si queréis a la siguiente sección, que es ya la cuarta y última. De cualquier manera, al final, pues cualquier pregunta, aquí estamos para eso. ¿Quién tiene que hacer qué? Que es un poco relacionado, muy relacionado con todo lo que hemos visto hasta ahora, especialmente con cómo se escriben. Vale, ¿quién tiene que escribir las historias de usuario? De respuesta fácil, rápida y canónica, tiene que escribirla el Product Owner, ¿verdad que sí? Vale, correcto. Ahora bien, el Product Owner, ¿quién es? No siempre va a ser la misma persona. Y explico esto un poco porque no es trivial, pero es muy, muy, muy importante que esto se defina bien en cada proyecto. ¿Quién es el Product Owner? Por definición, el dueño del producto es la persona que nos encarga que le hagamos ese producto. En nuestro caso es, en principio, y si nadie dice lo contrario, el cliente, si es un proyecto para un cliente. Otra cosa es que hagamos algo de I+D. El Product Owner es uno de nosotros de Babel porque es una cosa interna que ya veremos si la vendemos o no. Pero si viene alguien externo, un cliente, nos encarga un producto, esa persona es el Product Owner. El dueño del producto es el que sabe lo que quiere que le hagamos. Como os decía, yo trabajo en el ámbito sanitario, entonces el Product Owner es esta persona que se dedica al ámbito sanitario. Este médico, enfermero, lo que sea. Ya sé que estáis pensando que no es la misma persona, pero os puedo asegurar que sí. Esto es una foto de cuando era joven. Lo veis más sonriente, más contento y más idealista con la profesión que acababa de escoger. Y aquí el hombre pues ya está más quemado y, bueno, todo más oscuro, tiene un poco de entrada, en fin. Pero solo la misma persona, os lo aseguro. Vale, el caso. Tenemos aquí a este señor médico o a quien sea que es nuestro cliente y es el Product Owner y es quien debe decirnos lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer. Pero claro, esta persona normalmente, por no decir siempre, tiene su profesión. Su profesión no es ser Product Owner. Se dedica a otras cosas y su profesión puede ser, pues en el caso de este señor, literalmente salvar vidas. Entonces, imaginaros en esa situación, el hombre con el bisturí, que le suena el teléfono y somos nosotros para decirle, en el formulario 17, ¿podríamos cambiar el orden de...? Claramente no es el momento. Este hombre no está para estas cosas, está con sus ocupaciones y no puede tener la disponibilidad que necesitamos de un Product Owner. Un Product Owner tiene que saber lo que hace falta para el producto, tiene que saber explicarlo y tiene que tener disponibilidad para resolverle las dudas al equipo. Si no, no puede ser Product Owner. ¿Qué hacemos entonces? Pues muchas veces surge una figura que es la que se conoce, lo habréis visto, como Proxy Product Owner. Es como el enviado del Product Owner a la Tierra. En este caso tenemos aquí a una Proxy Product Owner. Es alguien normalmente ya de nuestro entorno, normalmente que se dedica a desarrollo del tipo que sea, desarrollo de software, de lo que sea, y que es la persona que se reúne o que llama de manera más o menos frecuente al cliente, se reúne, hace la toma de requisitos, hace ese proceso mental que hemos dicho antes de empezar a dividir esto en historia de usuario, le reporta las dudas que uno va teniendo cuando va escribiendo historia de usuario, o si el equipo tiene una duda que no sepamos resolver, se la trasladamos al cliente y entonces lo incorporamos en historia de usuario. Es esta persona la que se va a hacer cargo realmente de escribir historia de usuario, dudas, etcétera. En ese caso, esta persona es la que consideramos que es el Product Owner. Y este, pues, es el cliente. Es lo que se suele denominar un stakeholder o una persona interesada, una traducción un poco rara, pero es alguien que está un poco en la periferia del equipo Scrum, del core del equipo Scrum, pero que es fundamental para el proyecto. Pero el Product Owner, para mí, siempre es la persona que escribe la historia de usuario, se las explica al equipo y resuelve las dudas, etcétera. E incluso muchas veces es la persona que valida en la review al final si las historias de usuario están bien hechas o no. En cualquier caso, esta persona de aquí, si podemos invitarlo a todas las sesiones que se pueda, suele ser algo positivo. Dentro de un límite, quiero decir, si lo podemos invitar a que se una a la review, te vamos a enseñar lo que llevamos 3 semanas haciendo, a ver qué te parece. Estupendo, porque nos va a dar directamente feedback de, oh, eso me encanta. Ahora que veo eso, habría que meter también un botón, vale, y ahí rápidamente el próximo Product Owner apuntando una historia de usuario nueva para meter un botón ahí porque se le acaba de ocurrir. Lo que sea. En reuniones técnicas, lógicamente, no llamemos a esta persona porque vamos a aburrirlo, vamos a frustrarlo y va a decir,
no sé dónde me he metido, pero no, en el siguiente proyecto no me quiero meter. Entonces, lo fundamental, la idea fundamental que quiero decir aquí es que cada producto tiene que tener un Product Owner y solo uno. No tener Product Owner lleva al desastre. Tener más de un Product Owner potencialmente lleva a un gran desastre. Si empieza a haber como varias cabezas visibles, si el equipo no tiene claro a quién de estas personas tengo que preguntarle la duda, o es que no sé quién, el médico un día que vino, que no estaba el proxy, nos dijo tal cosa, pero el proxy después ha escrito tal otra. Entonces, eso al final lleva a confusión y lleva a un montón de problemas. Entonces, hay que escoger para cada proyecto quién va a ser el Product Owner en el sentido de quién conoce el producto y si no lo conoce tiene que empezar a conocerlo y tiene la disponibilidad para hacer el Product Backlog, para que el Product Backlog sea su criaturita, como hemos dicho antes, mantenerlo vivo, mantenerlo priorizado, etcétera, etcétera. Os pongo un caso. Esto ya casi anécdota personal. El primer proyecto del que yo fui Product Owner era para un cliente del Reino Unido, de ingeniería civil, concretamente del sector de los trenes. Por entendernos como ADIF aquí, que se dedica al mantenimiento de vías, etcétera, pues es como el ADIF del Reino Unido, que se encargaba del mantenimiento de toda la vía de la alta velocidad. Allí tienen solamente lo que llaman el HS1, High Speed One, que es una sola vía de alta velocidad que sale de Londres y va hacia arriba. Y ya tienen que proyectar la segunda, etcétera. Pero bueno, el caso. A eso se ocupaban. Y querían una aplicación web de manera que si alguien sobre el terreno decía aquí hay un tornillo un poco flojo o lo que sea, pudiera marcarlo. Eso le sale una alerta a alguien que sabe que tiene que ir allí el equipo. El mundillo de esa gente era como extraterrestre, quiero decir, tenían un montón de palabras propias de ellos que solo ellos entendían y encima, por supuesto, ni metros ni kilómetros, todas eran millas y pulgadas y no sé cuántos. Entonces, una de las labores del Product Owner, me tocó a mí esa vez, es conocer ese mundillo. Si un médico nos pide una aplicación de meter una historia clínica en la cual él pueda ver si una persona ha pasado o no el test de no sé qué o si está dentro del estudio, todo eso no podemos apuntarlo y ¿qué querrá decir eso? Tenemos que entenderlo como Product Owner, tenemos que entender el mundillo. Si esa persona no puede ser Product Owner y nosotros somos el proxy, tienes que entender lo suficiente como para saber qué es lo que quiere y cómo solucionarle el problema en nuestra aplicación. Y, ya digo, la disponibilidad para el Product Backlog. Ahora bien, y eso justo con la pregunta de antes, pues lo que decía, ¿significa esto que tú tienes que saber absolutamente hasta el último detalle de todo, incluido conocimiento técnico, incluido UX, etcétera, etcétera? No, por suerte, debes al menos tener personas expertas al lado. Entonces, el ejemplo de antes que decía de algo técnico que nos puede ayudar a un desarrollador. O también igual viene el departamento de seguridad que dice, oye, que desde ya mismo todas nuestras aplicaciones tienen que cumplir el protocolo tal que antes no existía. Entonces hay que meter un código, le dices, vale, entiendo que hay que cumplirlo, pero no me lo expliques. Dime, por favor, qué es lo que hay que hacer. Entonces a lo mejor te pasa un párrafo en que dice, tenemos una aplicación web, pues en la cabecera de cada página hay que meter estas 3 líneas de código. Con hacer eso cumplimos el protocolo. Pues estupendo. Tú lo coges, lo metes en la historia de usuario y le dices a esta persona, ¿esto es para ya o puede esperar? El no te dice, es una ley que va a entrar en vigor dentro de un año. Vale, estupendo, pues ya sé que no, es que si no me rompes ahora mismo lo que estamos haciendo y tenemos un evento importante que queremos enseñar lo que estamos haciendo. No hay problema, lo pongo para el siguiente sprint. O no, o es urgente. Y le dices a esta persona que en el refinamiento, lo voy a llevar a este viernes para explicarse al equipo. Tú podrías venir o al menos estar disponible por teléfono por si surge alguna duda, llamarte para que tú allí, manos libres, se lo resuelva al equipo. Pues eso es importante. Incluso también, cuando esté hecho esto y presentado, te diré que si tú puedes, por favor, verificarlo para darla por buena del todo. Podemos tener una serie de ayudas de una serie de personas que de algún campo concreto, o de muchos, saben más que nosotros y nos pueden ayudar. Pero el Product Owner tiene que tener siempre el control del producto. Como dice la propia guía Scrum en la última edición, el Product Owner es una persona, no un comité. Aquellos que quieran modificar el Product Backlog pueden hacerlo intentando, ellos dicen intentando convencer, yo diría intentando explicarle al Product Owner por qué eso es necesario.
Yo he visto una mala práctica horrorosa, que es que un product backlog, digamos, abierto en el que prácticamente cualquier persona que tuviera permisos en la aplicación para crear una historia de usuario la creaba. Y llegaba esta persona de seguridad e igual no sabía ni quién era el product owner de este proyecto. Sabe que, oye, que vieron un nuevo protocolo de seguridad, hay que implementarlo en todo. Y esta persona, esto no es implementado, pero bueno, se mete en cada product backlog que pilla por ahí en Jira y empieza a meter en historia de usuario, cumplir protocolo tal, no sé cuánto. Llegar al refinamiento y decir al product owner, vale, siguiente historia es esta. Esta no la he escrito yo, no sé. Ah, ¿y de qué va? No sé. Bueno, ahí hay cosas escritas que más o menos nosotros sí entendemos. ¿Es prioritario? ¿Hay que hacerlo ya? No lo sé. Eso crea problemas, crea frustración en el product owner. A veces también el equipo viene al refinamiento con historia de usuario, otra mala práctica, porque llega el product owner y dice, traigo 5 historias de usuario nuevas, esto es lo que quiero meter, y acaba y dice el equipo, vale, nosotros tenemos 6 historias de usuario nuevas. Vamos a remodelar no sé qué, vamos a cambiar que se nos pasó, y al final la mitad o menos de lo que entra en el sprint es lo que quiere la persona a la que tenemos que estar haciendo el caso. De nuevo queda frustración, etcétera, etcétera. Una de las mejores cosas de Scrum es que las responsabilidades están muy bien definidas. Y nosotros en la aplicación de Scrum tenemos que cumplir eso a rajatabla. Todo lo que sea algo ambiguo, que no esté claro quién es quién o quién está encargado de qué, eso es una fuente enorme de problemas en el corto, medio y largo plazo. ¿Vale? Entonces eso es fundamental. Pues con esto acabamos la sección 4 y la charla.